Buenos días una vez más. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar inmediatamente para encontrarnos con Dios. Oremos. Señor, gracias. Dios bendito, Dios todopoderoso. A usted toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por ese favor inmerecido, Señor, que nos has dado. Permite que en esta mañana solo tu nombre, Señor, pueda seguir siendo alabado, seguir siendo glorificado, Señor. Calla nuestros labios y háblenos a través de tu palabra, Señor. Aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, Señor, que usted les ayude en bien y puedan, Señor, estar y gozarse, Señor, a través de lo que ya hemos visto. Aquellos que están a la distancia, permíteles que tu evangelio, Señor, los convierta. Tu evangelio, Señor, les haga cambiar del mal camino en el que se encuentran. Y permite que los que están aquí, Señor, podamos seguir revistiéndonos, oh Padre, de tu gracia, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, fortalézcanos, aumentanos la fe, Señor. Que tus fortalezas no se nos aparten de nuestras vidas, Señor. Y permite que todo lo que queremos emprender y hacer traiga gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado viendo características, actitudes, pudiéramos decir aptitudes también, de un pueblo que vio la gloria de Dios. Una nube se les apareció, una nube les habló, y aún así en este episodio, llámele capítulo 17 de Éxodo, vemos que no tienen hambre y aún así se quejan con este humilde siervo de Dios, cual Moisés. ¿Qué es más difícil? ¿Un momento de mucha sed o un gran momento de hambre? La sed, la sed. Hay dos que dicen sed, los demás asumo que están la sed. Uno más que se sume. ¿Usted dice? La sed. Bueno, me voy a sumar a los que ya dijeron sed. Pero el hambre es terrible, es inaguantable. Y si no, pregúntele a los pequeñines cuando necesitan alimento, que no callan hasta que no se le tapa la boca. ¿Sí o sí? Hermanos, vimos en el mensaje anterior y en los mensajes anteriores que el pueblo de Dios tuvo hambre y Dios les mandó carne y le mandó pan, le mandó comida, le mandó alimentos de nobles, un alimento del cielo, donde es muy difícil hoy en día tú poder recibir un alimento del cielo, por así decirlo, físicamente, no importa la hora que sea. Por lo general tenemos que trabajar duro y buscarnos ese alimento. Bueno, el pueblo de Dios aquí en este capítulo 17 de Éxodo tiene sed. Y lo primero que hace es altercar con Moisés. Y recuerden aquellas interrogantes que están como en el capítulo 15 o 16, donde ellos le contestan al pueblo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿A quién lo dice? Pero está diciendo: ¿nosotros qué somos para que ustedes peleen con nosotros o nos exijan a nosotros alimento, agua, etcétera? Hermanos, en las noches en el desierto hemos aclarado y hemos visto que son frías las noches. Pero en el día, ¿qué es el desierto en sí? Calor. Dios no les abrigaba en las noches y no les refrescaba en el día. Esto me dice mucho de cómo el hombre, como tú y yo, por lo regular, nos enfocamos en el ser humano. Mira, él ya falla, etcétera. Míralo ahí. ¿Y eso qué es esto? ¿Y eso qué es lo otro? Pero no clamamos a Dios y le pedimos: Señor, guarda a la hermana, fortalezca al hermano. Entiendo que está en un momento difícil, fortalécele. Arrancamos a juzgar con el dedo acusador, fiscalizamos mucho, pero nunca nos vemos a nosotros mismos. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema la provisión y protección de Dios para Israel. Lo voy a repetir y voy a hacer una pregunta. El tema es la provisión y protección de Dios para Israel. ¿Quién da la protección según este tema aquí? Hermano, el hombre
según la Escritura nos enseña que vana es la ayuda del hombre. Alguien decía algo de alguien y decía algo muy bueno. Y yo le contestaba, no creas en los hombres, no creas en mí, porque yo te puedo engañar, pero Dios nunca te va a engañar. Yo podré fallarte y podré fallar, pero Dios nunca te fallará. Y hay personas que dicen, no, pero de usted va a salir una palabra así. Claro, de usted, de mí y de usted también. O somos infalibles, somos inmortales aquí humanamente hablando. Hermanos, estamos de pie en un momento y en otro momento ya no estamos. La provisión y protección de Dios para Israel. Quiero compartir al menos 3 acontecimientos aquí en este capítulo 17, en sus primeros 7 versos. Y vamos a agrupar rápidamente los primeros 4 versos. Y el primer acontecimiento nos dice, la congregación de Israel alterca con Moisés. ¿Son buenos los altercados? Ni con los vecinos, ni con nuestros hermanos, ni con nuestro parentesco cual sea. Porque aunque nos amemos muchísimo, tener un altercado y pasa, siempre queda como ese recuerdo latente. Wow, me peleé con mi hermano, a quien amo mucho, a mi hermana, a quien la amo mucho. ¿Cómo podemos volver a hablar tranquilamente y que ese recuerdo no me afecte? Y más si usted y yo somos o fuimos los que ofendimos. El que ofende tiene que entrar por abajo, ¿no? Pero el ofendido debe de también perdonar. Nunca creas que porque aquel se humilla, entendiendo que falló, tú te vas a quedar arriba, ensoberbecido o ensoberbecida. Aquí, hermanos, vemos a un Moisés que, si usted leyó los 7 versos, lo puede leer en su casa, sintió temor aún de su propia vida. Mire que cuando el pueblo pelea con él, él no le contesta a ellos, ni le dice, ¿qué somos? Nuestra lucha no es conmigo, sino con Dios. ¿Por qué no claman a él? Él va ante Dios y le explica el problema. Él no le contesta, lo vamos a ver. Y Dios le dice, tranquilamente, Dios lo tiene todo en control. Se está acabando el mundo en el espacio de Moisés. El pueblo quiere acabar el mundo de Moisés. Y él clama a Dios tranquilamente. Y le dice, venga acá, campeón, venga. Venga usted delante de mí con los ancianos. Mire que no le dice, venga el pueblo. Hermano, si usted pudiera tal vez explicármelo, no sé si lo podamos entender. Y le dice, júntese a esa roca y golpee esa roca para que los ancianos lo vean. Es posible que de una roca brote agua. Es impensable, es imposible, pero para Dios no. Lucas 1:37 por ahí nos lo certifica. Y eso entiendo yo, no sé si usted lo entiende igual, debió de traer mucha paz a Moisés. Hermanos, la paz para nosotros los creyentes es vital. No tener paz en nosotros, hermanos, nos puede hasta afectar la salud, no sé a usted, pero a mí no me gusta como los momentos de intranquilidad. He aprendido a través del tiempo, del corto tiempo, pudiéramos decir, que cuando tú y yo sufrimos el agravio y eso nos puede sumar paz, ¿sufre el agravio? Ah, no, pero usted sí es blandito, usted sí es buena gente. Hermano, es que a quien queremos agradar es a Dios. Y eso no es ser blandito ni ser buena gente, eso es ser correcto, aunque no le guste al otro. Los primeros 4 versos aquí de Éxodo 17 nos dicen, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Una pregunta, ¿qué había pasado allí en Sin? En aquel lugar, ¿no les había bendecido Dios grandemente? Ahora van a otro lugar, se mueven un poco, les da sed y quieren matar a ese pobre hombre. De hecho, Moisés lo dice ahí, de aquí a poco me apedrearán. Y usted pudiera decir, sí, pero ¿cómo nos ponemos a imaginar eso? Una cosa es estar ahí en tiempo real y una cosa es lo que usted escucha. Moisés estaba ahí, él estaba sufriendo la situación que estamos presentando. Sigue diciendo, conforme al mandamiento de Jehová. No ignore eso, hermanos. ¿A quién obedecía Moisés en ese momento y la congregación? Seguían el mandamiento. Y acamparon en Refidim.
y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Y qué pasa en el verso 2? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué estaban haciendo ellos más que pedir agua exactamente? ¿Por qué estaban tentando a Dios? Porque ellos habían visto a Dios, que Dios les fortalecía, Dios les bendecía, Dios les daba todo lo que querían, y ellos se enfocan en ese hombre. Le había dado Moisés comida y agua a ellos. Quiere decir que Dios es el que nos bendice. Dios es el que nos protege. De Dios son las bendiciones, hermanos. Nunca nos apoyemos ni en el diácono, ni en el pastor, ni en la diaconisa, ni en los hermosos hermanos espirituales. Creámosle siempre a Dios. Si el hermano cayó, ¿quién somos tú y yo para apuntarlo, señalarlo, juzgarlo, etcétera? ¿Quién es el que juzga, hermanos? Sigue diciendo, verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. No solamente tuvieron sed, sino también tuvieron sed de pecar contra un siervo de Dios. ¿Murmuran con quién? Dice el texto. Con Moisés. Y dijo el pueblo, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué pasará? Hermanos, pero Moisés no le está respondiendo al pueblo ahí, y el pueblo es que le está hablando a Moisés. ¿Era Dios que le estaba pidiendo o diciéndole algo a Moisés? Para nada. Pero no había escuchado Dios ya esa murmuración. Tenía Moisés que clamar a Dios para saber eso. No, Dios lo oye todo, Dios lo sabe todo, y sabe lo que está en tu corazón y en mi corazón, y sabe lo que estaba en el corazón del pueblo en contra de Moisés. Estudiando el texto, aquí no nos dice exactamente en particular qué tribu en especial es la que critica, la que murmura. Pero si vemos más adelante, hermanos, vemos que los de la tribu de Leví se enseñan con Moisés. Uno están los coreitas. ¿Y eso qué pasó con esa tribu? Exactamente, la tierra se los tragó. Y no solamente los tragó la tierra, fueron juzgados por Dios. ¿Sabe lo que significa ser juzgados por Dios? Que se perdieron por no creer a la palabra de Dios, por no creer al mandamiento de Dios. No se salvaron, se perdieron. Tengamos cuidado, hermanos, cuando hablamos de quien sea. Si usted habló del nuevo creyente, está hablando de un pequeñito de Dios. Si habló de un creyente maduro en la fe, está hablando también de un pequeñito de Dios. ¿No había hecho Moisés todo lo posible por libertarles de Egipto? ¿Lo logró? ¿Sí o sí? ¿No lo logró Moisés poderlo sacar de Egipto? Ok. A través de Moisés podemos decir, no oró Moisés a Dios, y Dios le mostró en su momento, cuando las aguas eran amargas, que él debía de tomar unas plantas y endulzarlas, aguas, y ellos pudieran tomar agua potable. ¿Y por qué tanto ensañamiento contra Moisés? Como que es inexplicable. Como que el corazón humano, tú y yo no sabemos cuán corrupto puede ser y cuán malos somos. Israel hizo exactamente lo que Dios ordenó, conforme al mandamiento de Jehová, caminar. Muy bien, siguiendo la columna de nube y fuego. ¿Cuándo era nube ella? En el día, ¿no? Y en la noche, fuego. Okay. Sin embargo, no había agua para beber. Pero si Dios le había dicho que se movieran, ¿quién era el que les iba a sustentar? Moisés. Dios. ¿Lo había hecho o no lo había hecho? Estaban en la voluntad de Dios, pero en un momento difícil. La enseñanza aquí nos dice que podemos estar en la voluntad de Dios, pero podemos vivir una situación difícil.
No tiene que ser necesariamente que estemos espiritualmente bien, sanamente espiritual, y que no vengan pruebas y aflicciones a nuestras vidas. Al contrario, vendrán pruebas siempre a nuestras vidas. Repito, estaban en la voluntad de Dios, pero en un momento difícil. Es posible, entienda, hermano y hermana, es posible estar completamente en la voluntad de Dios, pero también en una época de grandes problemas. ¿Cuál es la cura a los grandes momentos de problemas, a los grandes momentos de aflicción, de lo que sea, del mal que estemos viviendo? Y Dios es quien contesta las oraciones. Y nunca olvides que en el momento y en el problema que tú y yo estemos, Dios va a ser glorificado, quitándote el problema o dejándote el problema. Ahora sabemos que el problema en un momento va a pasar. Si tiene que pasar, que nos lleve al cielo, gloria a Dios. Pero pasó el problema. Alguien nos enseña, la sed es el apetito más ávido o más difícil. Por lo que estos israelitas están más ansiosos y fervorosos por el agua que por la comida. Ellos no se les había acabado la comida en los capítulos anteriores y ya se habían quejado. Al menos aquí entendemos que sí hay comida, pero no hay agua. O sea que cuando no es una, es la otra. Alguien, un estudioso en cuanto a la expresión matarnos de sed y a nuestros ganados, dice: ¿quién sino un ganadero se habría preocupado de que su ganado se muriera de sed? Vaya cortando por ahí. Si él mismo ya estaba muriendo de sed, aquí habla el verdadero granjero israelita. Ellos tenían ganado, sí o sí. Sabían que si tenían, pudiéramos decir, 2 galones de agua y ellos tenían sed, no se le iban a dar al animal, pero le iba a dar dolor que el animal se muriese de sed por igual, porque iba a perder, sí o sí. En Números 33, 12 a 14, se dice que cuando los israelitas partieron de Sin, acamparon en Dofca y después en Aluz, y después llegaron a Refidim. Por lo tanto, aquí se omiten 2 estaciones que están ahí, en ese entorno. Probablemente porque no hubieron momentos relevantes en ninguno de esos lugares. Al llegar a Refidim es donde ellos pecan, murmuran y altercan con Moisés. Aquí el pueblo de Israel, verso 2, explicamos. Aquí el pueblo de Israel tenía un problema real. ¿Cuál era el problema real? No había para que el pueblo ni los animales, no ignoremos los animales. Le voy a hacer una pregunta, a ver si está de acuerdo conmigo. Ellos no veían agua o no había agua. ¿Cómo era la cosa? ¿Y quién era el único que podía hacerles ver el agua? Como que la cura está muy fácil, ¿eh? Cabe señalar que este no era un problema imaginario. Como no era imaginario que Moisés se vio amenazado de muerte porque veía cómo el pueblo se le lanzó a él, también el problema de la sed no era imaginario, era real. No le quitamos la razón al pueblo. Sin embargo, cuando el pueblo altercó con Moisés, ¿tenían razones ahí para altercar con Moisés? Moisés no podía hacer nada. Y él no veía el problema también. A él no le daba sed. No tendría sus animales si los tuviese. ¿No les dolerían los animales a Moisés por igual? Repito, cabe señalar que este no era un problema imaginario y el pueblo tenía razón en estar preocupado. Le damos razón al pueblo aquí. Sin embargo, cuando el pueblo altercó con Moisés, ahí no había razones y ellos no respondieron con acciones o pensamientos que espirituales, correctos, porque el único que les podía ayudar y el único que te puede ayudar es ¿quién? Dios. Marido no tengo,
que vestir. Marido, no tengo que comer, no tengo ropa. Y está hablando con ropa puesta. Y a veces decimos, no tenemos ropa. El único que te puede bendecir es Dios. Papá, no tengo ropa. Mamá, no tengo ropa, no tengo útiles escolares. Si eres de Dios, tu Dios tiene todos los útiles escolares nuevos. Y puede entregártelos hasta encuadernados como se exige en la actualidad. Si tenemos fe, Dios lo puede hacer. Pero créale a Dios. No nos enfoquemos en el hombre. Repito, vana es la ayuda del hombre. Dice la Escritura, no lo digo yo. Hay una interrogante en la parte B del verso 2 donde dice Moisés. Mire que él no le dice, ¿por qué me están tentando ustedes a mí? ¿Por qué se ensañan contra mí? Él va directamente, como decimos, al punto. Y les dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Él está diciendo muchas cosas con eso. Le está edificando y diciéndoles, tengan cuidado cuando ustedes hacen lo que hacen. Se meten con el que se metan. Buscan lo que buscan. Podemos ver que el pueblo enfocó su queja ¿contra quién? Y él le consiguió agua a ellos. Mire que Dios le dice a él, esa vara que usted abrió el río, ¿no? Que fue llamada, y es llamada la vara de Dios. Eso es lo que usted va a hacer con la peña. Golpearás la peña. Algo muy fácil, ¿no? Una roca, golpearla y que esa roca brote agua. Dios quería enseñarles, repito, y como he dicho en las otras partes anteriores, que en sí, lo más simple era que Dios les diera agua. Dios le quería mostrar lo milagroso que Dios es y lo poderoso que Dios es, aún con nuestros corazones que llenos de pudredumbre, llenos de tinieblas, llenos de ensañamientos. Moisés entendía que su problema era ¿con quién? Con Dios, con Jehová, Dios de los ejércitos. Y una nota nos enseña, cuando tenemos un problema, es mucho más fácil culpar a alguien que pensar en el problema de manera cuidadosa y espiritual. En esta situación, Israel podría haber pensado, estamos en el desierto, es lógico que aparezcan manantiales de agua, pero sí es lógico que Dios nos pueda ayudar. No es de extrañar que no haya mucha agua aquí. Necesitamos mirar a Dios para satisfacer esta necesidad. En cambio, ¿qué hicieron ellos? Culparon a Moisés. Es más fácil culpar que reunirnos y buscar una solución al problema. Por lo regular, las personas que culpan mucho, se quejan mucho, tienen pocas soluciones. Pero el que medita en el problema, clama a Dios. Hermanos, Dios es tan poderoso que en medio de tus oraciones, en cuanto a tú y yo estamos postrados, estamos orando por alguien, pero para colmo no nos recordamos de ese alguien. Y usted dice, Señor, ayúdame, por favor, dame el nombre de esa persona. Porque Dios sabe por quién tú estás orando, tú también, pero tú quieres mencionar el nombre de fulano, de fulano, de fulano, del pastor, predicador, del que está quebrantado, etc. Hermanos, en el momento y en el proceso de la oración, Dios hace así, te da esos nombres. Y dice, gracias, Señor. No sé si le ha pasado, pero Dios lo hace. Experiméntelo. Pruebe a Dios y usted verá. No lo tiente. Pruebe a Dios. Entonces Moisés, ¿cuál fue la solución que buscó y encontró? Entonces Moisés, que clamó a Dios, a Jehová, dice ahí. La falta de agua no era culpa de quién. Sin embargo, como líder de Israel, tenía que guiarlos a la respuesta, y clamar al Señor era la manera correcta de llevarlos ¿a qué? A la solución. Hermanos, Dios siempre tendrá la solución a nuestros problemas. Le invocamos poco, le buscamos muy poco, pero así somos. Aprendemos tarde. Moisés sabía que el pueblo era injusto con él. Cuando las cosas iban en sonrisa, en gloria, amaban a Moisés. Pero cuando se les presentaba un problema, culpaban a Moisés, lo murmuraban a Moisés. Cuidémonos de eso, hermanos. No seamos injustos, y mucho menos con nuestros hermanos, ni mucho menos con quienes nos dirigen.
Mire que Moisés, en el verso 4, literalmente dice a Dios: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Si eso es solamente que falta agua, algo que puede solucionarse porque usted en el pasado lo ha solucionado. Si se le pone un hijo o una hija muy enferma, me van a culpar a mí de esa enfermedad. Y si se muere, querrán matarme. Si alguien pierde una propiedad, querrán culparme por eso, aunque yo no sea el culpable. Moisés está viendo la carga y el peso que lo agobia ahí. Pero le pregunta a Dios: ¿qué yo haré con eso, Señor? Esa carga que yo sé que ni en adelante ni ahora la puedo llevar, solo tú la puedes cargar. Bueno, Dios le da la respuesta, ¿no? Explicamos este punto aquí. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Pero aún así, hermanos, Dios había encomendado a Moisés a guiar al pueblo de Dios. Solamente había una sola fórmula que él no pudiese guiarlos. ¿Cuál usted cree que era? Lamentablemente. Iban a aparecer dos ejemplares ahí mismo, que ya estaban ahí, trabajando con Moisés. Pero en vida, toda esa carga Moisés debía de llevarla. Dice aquí, pero aún así debía dirigirlos a pesar de la presión de un ataque injustificado. E hizo lo correcto. ¿Qué fue lo que hizo Moisés correctamente? Doblar sus rodillas, clamar a Dios. Ahí están todas las soluciones a nuestros problemas. Créalo. Y alguien nos enseña, uno de los rasgos más característicos y dignos de elogio de Moisés era que llevaba ¿qué? Todos sus problemas ¿a quién? Mire que él podía consultar con los tribales, con los jefes de tribus, los ancianos. El texto no nos dice si esos mismos ancianos se enseñaban con Moisés, pero eran parte del pueblo. Con esto quiero pasar al siguiente acontecimiento, en los versos 5 hasta el verso 6. Dice en este acontecimiento, Dios le dice a Moisés cómo se les proveerá de agua. Verso 5, verso 6, y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Mire que el texto no nos dice que les dio agua ahí mismo, sino que le dijo, venga acá, pasa delante de mí con los ancianos, que yo te enseñaré dónde hay manantiales de agua. Y yo no te voy a llevar a un manantial, te llevaré ¿a qué? A las rocas. Esto tiene mucho significado de que Dios les haya llevado a una roca para darles agua. Vamos a ver si explicamos algo de lo que ya estudiamos. Usted y yo sabemos que en 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Sí o sí? Y al final dice: y la roca era... Esa roca los siguió a ellos desde el principio hasta el final de sus vidas. Y voy a adelantarle, hermanos, muchos estudiosos creen que Cristo no estuvo oculto e inactivo en el Antiguo Testamento, sino que estuvo ahí, cuidándoles. Hay múltiples relatos donde podemos ver a Cristo ahí, que Él no estuvo inactivo. Cuando al Señor, estando en la cruz, fue traspasado con una lanza, ¿cuántas cosas salieron? ¿Qué salieron de su costado? Entonces podemos creer que Cristo estuvo ahí. Cristo no le dijo a la mujer samaritana, fue que el que bebiera del agua que Él le diese no iba a tener sed jamás. Bueno, dame esa agua. La mujer estaba en la carne, pero el Señor en espíritu le está dando un mensaje de salvación. El hombre y la mujer hoy en día prefiere alimentar su estómago y no alimentar su alma. Perder su alma y obtener bienes materiales al granel. No sé si usted lo piensa igual, abriendo un paréntesis. Hermano, ¿no ha notado usted que de la noche a la mañana, personas que están en la situación más difícil de su vida,
en pocos días son multimillonarios y millonarios. Les doy un ejemplo, vamos a aplatanarlo. Personas que toman un teléfono inteligente, están en una barbería. Su oficio es motoconcho, un oficio, no los denigramos. Pero en ese cuarto, en ese lugar, en esa barbería, en ese negocio, colmado, lo que sea, tararean frases, hacen una chercha. Eso se hace viral y eso le genera view. Y al momento ya eso le factura muchísimo dinero. Y al momento son artistas, comediantes, actores, etcétera. Y adquieren muchísimo dinero, pero en pocas horas y en pocos días. ¿Usted no cree quién está detrás de eso? ¿No recuerdan ustedes allí Mateo 4, Lucas 4, Marcos 1, 13, donde el Señor, estando en el desierto, ¿no? ¿Tuvo qué? Hambre y sed. No solamente el maligno quiso darle comida y agua, sino que quiso darle todos ¿qué? Los reinos. Y eso hablaba de riqueza, hermano. Hoy en día, Satanás ha tomado a múltiples jóvenes, pequeños y pequeñas, en esa línea y los tiene muy atrapados, dándole dinero sin compasión, vehículos de lujo, casas ostentosas. No es malo tener un vehículo, no es malo tener una casa, pero es lo mejor tener a Jesucristo. Seguimos aquí. Verso 5, verso 6. Dios le dice que tome su vara y vaya más adelante y golpee. Cuando él había golpeado el río con esa misma vara, ve y golpea la peña. Mira que el texto no nos dice que hay palmeras, que hay manantiales de agua, ni amargas ni super amargas. Es en las rocas que él debe de situarse. Dios dirigió a Moisés a pasar delante del pueblo y traer a otros ancianos con él. Dice el texto, toma contigo de los ancianos de Israel. Y usar lo que Dios había usado antes. Mire que Dios no crea una fórmula mágica diferente para alimentarles. La misma vara que él golpeó el río y lo dividió. Esa misma vara iba a ¿qué? A tocar unas rocas. ¿Y qué iba a pasar allí? El milagro de Dios. Esto le dio confianza a Moisés porque antes había visto a Dios usar esa misma vara para hacer grandes ¿qué? Milagros. Dios le está recordando a Moisés, no temas, todo está resuelto. Toma la vara, la que creó una situación con aguas, y esa misma vara creará situaciones con ¿qué? Con aguas. Eso es todo. Yo no te voy a subir al cielo y te voy a enseñar cómo es la fórmula. En momentos de fórmulas vivimos, ¿no? Dios sí muestra la fórmula, hermano, la fe. Moisés no podía levantar esa vara sin antes recordar que el poder de Dios. Aquí la confianza que él recibió al levantar la vara fue confianza ¿en quién? En Dios. Pudiéramos irnos más lejos. Moisés tenía la cura al problema sin clamar a Dios. No tenía la vara. Esa vara no había hecho el trabajo, pero Dios le está enseñando a Moisés, no es con tus fuerzas que tú vas a hacer este trabajo. Tú tienes las herramientas, pero clama a mí, búscame siempre y yo te voy a iluminar. De lo que tú tienes, de eso se hará. Dios siempre quiere que creamos en Dios. Podemos tener múltiples talentos, múltiples dones, pero no te jactes de eso. Pídele a Dios fortalezas para que te ayude a desempeñarte bien donde seas asignado o donde se te pida que des el servicio, por así decirlo. Toma la idea. Ah, no, yo sé cantar, no tengo que ensayar. Ah, no, yo predico excelente, yo me sé la Biblia y puedo trazarla en cualquier texto. Bueno, si usted puede hacer eso, gloria al Señor. Yo no. Yo tengo que estudiar cada vez más la palabra de Dios, el mismo texto y el mismo texto, y aprendérmelo. Y no que lo voy a olvidar, sino que tengo que siempre, hermanos, repasar la palabra de Dios. Tú y yo no lo sabemos todavía todo. Y nadie se gradúa de la palabra de Dios. He aquí, yo estaré delante de ti allí,
sobre la peña en Horeb. ¿Quién iba a estar allí según el verso A del verso 6? Dios, hermanos. Y cuando Dios dice que iba a estar allí, Él había estado con ellos, no había estado con las nubes cuando salieron y en la noche cuando era difícil. Dios está diciendo, yo voy a estar ahí. Eso se hará. Créalo. No temas. Uno de los grandes temas de este viaje de Egipto a Canaán era que Dios, que, hermanos, en los temas anteriores hablábamos y estudiábamos y predicábamos acerca de un hombre que le pasaban muchas situaciones, pero Dios estaba ¿con quién? Note eso, que eso pasa mucho aquí. Dios nunca se apartó de su pueblo. Dios siempre estuvo ahí. Ahora, de que ellos no lo veían, no lo sentían, no creían, era su problema. Pero Dios estaba con ellos. Él estaba con ellos en cada paso del camino. Y aquí otra vez mostraría su presencia a Moisés y a ¿quién más? A Israel. A ese pueblo calumniador, murmurador. Si Dios no hubiera estado sobre la roca, en vano la habría golpeado Moisés. ¿Sabía eso? Pero Dios le dijo, yo voy a estar ahí. Es como decirle, golpea la roca está abajo. Y de ahí va ¿qué? A salir agua. En ese sentido, siempre usaremos medios, pero solo dependerán de Dios ¿para qué? Para el éxito. Si tú no encomiendas a Dios tus talentos, tus dones, tus hijos, tu familia, aquellos que quieres para Cristo, si tú no se los encomiendas a Él, hermano, por tus fuerzas no podrán llegar. Pero por el poder de Dios sí podrán ser ¿qué? Rescatados. Créale a Dios sin temor, con temblor. ¿Qué fue lo que Dios le dice a Moisés? ¿Que golpeara? Evidentemente se le ordenó a Moisés en la presencia del Señor que golpeara la peña con su vara y brotaría agua para saciar la sed del pueblo ¿de quién? Sí, era el pueblo de Israel, pero ¿a quién le pertenecía ese pueblo? Dios iba a querer que murieran de sed. Ese fue un milagro extraordinario. Moisés y todos los demás sabían que el agua normalmente no proviene de las rocas de esa manera, donde ellos estaban. Ese fue un milagro generoso. Aquí de nuevo aparece la paciencia divina, porque Jehová no pronunció palabras de reproche para ellos. Dios debió de reprenderlos, aunque después le diera agua. Reprenderles que su falta y su mucha incredulidad, sino que a pesar de su impaciente incredulidad les proveyó agua. ¿De dónde? De la roca. Ese era un milagro significativo. Al golpear la roca, Moisés representó un drama que quizás no entendía. Era un hombre Moisés. Podía preguntarse cómo yo golpeando una roca saliese agua. Pero Dios estaba allí. La presencia de Dios estaba ahí. Si la roca estaba ahí, Dios estaba en esa misma roca porque Cristo es la roca. Pablo escribió sobre Israel en el Éxodo diciéndonos, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Una cosa, no sabemos si esta peña seguía tal como lo describió Pablo, pero sí sabemos que cuando Jesús fue golpeado, el agua viva fluyó para que todos la recibieran. Aquí es un tipo de Cristo, azotado, herido de Dios y abatido. Isaías 53 lo relata muy bien. No dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en... Y como que escondimos de él el rostro, le menospreciamos y no le escatimamos. Ciertamente llevó él nuestros dolores y él fue molido. ¿Cuántas cosas nos enseña Isaías allí? Dice que su muerte fue con los grandes, y aunque no cometió pecado en su boca,
quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? Y eso se vivió literalmente con el Señor. Muchos en la tierra y en la cruz le injuriaban, le maldecían. ¿Se porta usted así cuando alguien le dice una mala palabra? Cuando alguien le calumnia, le dice improperios, ¿calla usted así? Piense en el Señor y eso le ayudará a enmudecer. Dice que enmudeció y no abrió su boca cuando le maldecían. Pilato les hizo múltiples preguntas. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué le contestaba el Señor? Basado en el propio cuestionario, tú lo has dicho. ¿No sabes que tengo poder, le decía Pilato, para soltarte o para condenarte? Mentira suyo, ningún poder les dado a usted, sino les dado del cielo. No se lo dijo en su cara a él. No, todo poder proviene de Dios. Y hay un interrogante donde él le dice, estudie los evangelios. ¿Qué es la verdad? Pero él no se detiene a escuchar esa verdad. Se perdió por no escuchar la verdad de Dios. Escuchemos siempre la verdad de Dios y esa verdad nos salvará de múltiples problemas. Y cuando tengamos que enmudecer, enmudezcamos. Volvemos al mensaje. Dios había dicho que su presencia estaría allí. Hablamos de que esto había sido un milagro. ¿Cuál? Extraordinario. Y había sido también un milagro significativo. Y también había sido generoso. Aquí de nuevo aparece la paciencia divina, repito, porque Jehová no pronunció la palabra de reproche, sino que a pesar de su impaciente incredulidad del pueblo, les proveyó agua. ¿De dónde? De la roca. Y leímos 1 Corintios 10:4. Y habíamos terminado diciendo lo que Isaías 53 nos enseña. Y más adelante vemos que Jesús fue golpeado con la vara de Moisés. ¿Cómo se llama esa vara? La vara de la maldición de la ley. ¿No fue golpeado Jesús? No fue golpeado Jesús. No se le quitaron sus ropas, una cadena, una corona de espinas. ¿No fue que se le puso? En sus manos, ¿qué se le clavaron? Y en sus pies por igual. En el tiempo de Jesús, en su ministerio, los judíos querían salvarse basado en su propia justificación, haciendo obras para salvarse. Entonces, al Cristo venir, tropezaron con la roca, que sí los salvaba. Fue tropezadero para ellos, y fue una roca que los hizo caer. Jesús fue golpeado con la vara de Moisés, la maldición de la ley, y de él fluyó agua para satisfacer nuestra sed espiritual. Como dice un viejo himno, deja que el agua y la sangre, la cual fluye de tu costado, sea del pecado una doble cura. Sálvame de su ira y poder. Solo la sangre de Cristo puede salvar al pecador que se arrepiente. Creo que también hay cánticos que aluden con esas letras. Con esto pasamos al verso 7. Y el verso 7 nos dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Y por qué más? Ese fue el gran pecado, ¿no? Vamos, tentar a Jehová es peligroso. ¿Sabía usted eso? Muy peligroso. Esos lugares aparecen hasta en el Nuevo Testamento, ¿no? En Hebreos habla de ello, en los Evangelios, me parece en las cartas, Pablo explicando también menciona esos lugares. Meribá, Masat. Y hasta los Salmos, la Biblia entera nota y señala esos lugares. Hubo muchas situaciones en esos lugares. Y en otros lugares que no son mencionados. ¿Cómo llamaron a aquel lugar? Pero no pudo llamarse un lugar, pudiéramos decir, de bendición, un lugar dulce, un lugar de paz. Tuvieron que llamarlo así porque pasó ¿qué? Una situación con el pueblo y hacia Moisés. Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera y el agua salió ¿de dónde?
Del río, del manantial, de la roca, ¿no? De la peña. Este fue un gran milagro de provisión de Dios y fue una reprensión para el incrédulo y rebelde Israel. ¿Qué Dios le está enseñando ahí? Nunca les ha faltado agua a ustedes. Lo que les ha faltado es fe para clamar a mí y yo resolver. No sabemos exactamente cómo Dios proveyó agua de la peña. Quizás había un manantial artesiano que Dios hizo brotar cuando Moisés golpeó la roca. Quizás fue un milagro completamente único. Eso no acontece más adelante, o acontece a cada rato eso. De donde no hay, Dios sacó. Y llamó el nombre a aquel lugar. ¿Cómo se llamaron esos lugares? Dios quería recordarles ese lugar para siempre. Y les iba a exigir, basado en mandamientos, recordándole ese lugar. Lo vamos a comprobar. Repito, Dios recordó la manera en que Israel lo probó en Masá y Meribá, recordándolo en varios pasajes siguientes. Deuteronomio 6:16. Vamos a ver si menciona un poco esto. Deuteronomio 6:16. Un verso corto, pero está allí el lugar citado, mencionado. Dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis, ¿dónde? Y como está escrito allá, así mismo es como lo dice aquí en Éxodo 9:22 de Deuteronomio. Vamos a ver, 9:22 dice: también en Tabera, en Masá, en Kibrot Ataaba, provocasteis a ir a Jehová. No solamente se recuerda o se menciona Masá, sino varios lugares más donde el pueblo, ¿qué hizo? Provocó a ira a Dios. 33:8 de Deuteronomio. Vamos a ver si encontramos. 33:8. Dice: a Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Dios está allí a través de Moisés dándole la bendición a las tribus, pero en específico les habla a esta tribu de Leví, mencionando dos piezas, vamos a llamarlas así, llamadas Urín y Tumín. Recuerde que paradójicamente muere Moisés y ellos no tienen a alguien quien consulte a Dios directamente y tan rápidamente. Bueno, Dios, esas dos piezas las elabora para que ellos consulten a Dios. Solamente le respondían sí o no, no daban más detalles. Mire que con Moisés los detalles podían ser múltiples, pero al consultar con esas dos piezas, solamente había una sola respuesta. ¿Cuál era? Qué hermoso eso, ¿no? Lo importante es que Dios nos conteste. Tentaron a Jehová, en la parte B, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué usted cree, hermanos, a esa respuesta? No sabían ellos, no habían visto a Dios, no habían visto a Dios en todas las obras pasadas. Ellos dicen que no, Dios no está aquí, tenemos sed y queremos agua ahora. Resuelve, Moisés. Dios dijo dramáticamente: yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Hermanos, eso debió de ser mucho consuelo para Moisés. Mire que Dios no le dice: yo estaré con el pueblo, pasen delante de mí. No le dice: yo estaré contigo, Moisés, no temas, sostente en mí siempre. Éxodo 17:6 lo dice claramente lo que acabo de decir, diciendo que Él estaba y estará presente con Israel también. Lamentablemente era su pueblo, aunque fuera rebelde y contradictor. Sin embargo, todavía se preguntaban ellos. ¿Qué se preguntaban ellos? Es como si usted viniera a la iglesia y dijera: yo voy para la iglesia, lo que yo no sé si Dios está ahí, lo que yo no sé si Dios me hablará. Es como extraño, ¿no? Hermanos, Dios siempre nos ha de hablar. La palabra de Dios nunca va a cesar. Vamos a cesar tú y yo, pero la palabra de Dios no tiene cese. Siempre habrán nombres de Dios que nos enseñen la palabra de Dios.
doquiera que estemos. No le tema a eso. No le tema a la falta de presencia de Dios. Busca la presencia de Dios y nunca te faltará. Esta actitud entre los israelitas fue su gran pecado. En este tiempo de dificultad, los hijos de Israel, directa o indirectamente, dudaron de la presencia amorosa y el cuidado de Dios entre ellos. Usted pudiera decir, sí, pero había un momento de estrés, de dificultad, de falta de agua, mucha sed, no les permitía pensar. Muy bien, no les permitía pensar, pero sí podían doblar sus rodillas y clamar a Dios, porque a Moisés no le daba sed, no le daba hambre. Era el único hombre de hierro que estaba ahí, que sí podía doblar sus rodillas. Creo que no, creo que era tan débil como ellos, porque sentía la presión del pueblo y temía hasta por su vida. Bajo el estrés de una carencia inmediata, estas personas dudaron del único hecho del que tenían pruebas abrumadoras. No era la primera vez que tenían sed, no era la primera vez ni la última tampoco, que le iba a dar hambre y sed. Y Dios estaba ahí con ellos. En ese contexto exacto, Jesús dijo, si alguno tiene sed, ¿a dónde tenía que ir? La misma explicación, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Pero créale a Dios. Juan 7, 37 a 38 lo dice. El agua viva de la cual Jesús habló era del Espíritu Santo. Desde que creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. Y de ese interior brotará siempre en nuestras vidas. En nuestro interior brotará ¿qué? Ese poder, esa fuerza que nos da ¿qué? El Espíritu Santo. Repito, el agua viva de la cual Jesús habló era el Espíritu Santo. Verso 39 de San Juan 7. No es menos milagroso para Dios sacar el amor y el poder del Espíritu Santo de nuestros corazones que sacar agua de una roca. ¿Qué es más difícil? No hay respuestas, qué bueno. Pero nuestros corazones pueden ser igual de duros. Pidámosles a Dios, hermanos, fortalezas, que nos cambie nuestro corazón y que nos permita vivir siempre solo agradándole a Él, esperando, buscándole a Él en cualquier problema que tengamos, que solo Dios tiene que la solución para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. En mis avisos, una breve, por favor. Yo lo compré diciendo, mis hermanos, definitivamente